Un formulario de alta hospitalaria firmado a las 11:47 de la noche, en un jueves empapado de lluvia. Debía haber sido el final de todo contacto entre Isla Monroe y el hombre de la habitación 304. 72 horas vigilando signos vitales, cambiando sueros, y fingiendo que no notaba a los 4 hombres armados apostados frente a la puerta. Ese debía ser todo el contacto de Isla con Dominique Ashford, el líder de sindicato más temido de la ciudad, quien había recibido 3 balazos en el pecho durante una emboscada territorial afuera de un almacén del centro. Pero cuando Isla entró a su suite privada a medianoche para recoger el papeleo final, lo encontró sentado, erguido, al borde de la cama de hospital, el pecho envuelto en gruesos vendajes, y sus ojos oscuros clavados en el rostro de ella con una intensidad que le hizo olvidar cómo respirar. Antes de que Isla pudiera dejar la carpeta sobre la bandeja rodante junto a él, Dominique pronunció 6 palabras que cambiarían para siempre el rumbo de su vida. Duerme a mi lado. Te pagaré lo que sea. Isla no era ingenua. Sabía perfectamente quién era Dominique Ashford. Los tabloides lo llamaban el rey fantasma, el hombre que controlaba las rutas de envío, imperios inmobiliarios, y la mitad de la economía clandestina de la ciudad, sin aparecer jamás en una sola fotografía. También sabía que llevaba 3 meses atrasada con la renta. Sus préstamos estudiantiles se tragaban su sueldo, y su hermano de 12 años necesitaba brackets que ella no podía pagar. Pero dormir junto a un jefe de la mafia no era una transacción que se aceptara a la ligera, aunque la oferta viniera envuelta en desesperación y no en crueldad. ¿Tomarías dinero de un hombre peligroso para salvar a tu familia? ¿O te alejarías y dejarías que todo se derrumbara? Escribe en los comentarios ahora mismo, lo tomo, o me voy. Esta es la historia de una enfermera que creyó que la contrataban para una sola noche, y despertó siendo dueña de la mitad de un imperio criminal. La habitación 304 olía a antiséptico, a colonia cara, y a algo más oscuro, residuos de pólvora impregnados en la chaqueta de cuero colgada sobre la silla de visitas. Isla se quedó paralizada en el umbral, sus dedos apretando la carpeta del alta con tanta fuerza que el plástico le cortaba la palma de la mano. Dominique no repitió sus palabras. Simplemente la observó con la misma quietud inquietante que había mostrado durante 3 días seguidos, mientras le extraían balas de las costillas y del pecho. Sin gritos, sin pánico, solo un control frío y absoluto. Señor Ashford, empezó Isla con cuidado, su voz firme a pesar del pulso desbocado. Le dan de alta por la mañana. La política del hospital exige. No te estoy pidiendo que violes ninguna política. La voz de Dominique era baja, áspera por la intubación, pero cargaba el peso de un hombre acostumbrado a dar órdenes que nadie cuestionaba. Te estoy contratando en privado. Una noche. Duermes en esa silla, junto a la cama. Revisas mis signos vitales cada 2 horas. Si mi respiración se inestabiliza, o si las suturas se rompen, llamas al equipo quirúrgico. Dominique hizo una pausa, y su mirada bajó brevemente hacia los tenis gastados y raídos que Isla llevaba puestos. El tipo de calzado que usan las enfermeras que no pueden pagar los cómodos, de gel, que cuestan más. Te pagaré $50.000, añadió. En efectivo, mañana por la mañana. Sin contrato, sin rastro. La cifra la golpeó como un puñetazo. 50.000. Eso era la renta de un año entero, los brackets de su hermano, el pago del préstamo estudiantil que la ahogaba desde que se había graduado. Pero también era una locura. ¿Por qué yo? Preguntó Isla, apenas en un susurro. Usted tiene seguridad privada. Podría contratar a todo un equipo médico para... Porque eres la única persona en este edificio que me miró como a un paciente, y no como a una amenaza. Dominique se movió un poco, haciendo una mueca cuando el gesto tensó las suturas frescas de sus costillas. Cada enfermera que entró a esta habitación pasó más tiempo mirando a mis guardias que mis signos vitales. Tú no. Tú solo hiciste tu trabajo. Señaló la silla con la mano. No confío fácilmente, Isla, y no duermo bien cuando estoy vulnerable. Pero durante 72 horas me mantuviste con vida sin hacer las preguntas que yo no estaba listo para responder. Así que te lo pido ahora, quédate. Una noche. Vigílame. Asegúrate de que no deje de respirar antes del amanecer. Isla tragó saliva. Cada célula racional de su cerebro le gritaba que aquello era una pésima idea. No se aceptaba dinero de hombres como Dominique Ashford sin consecuencias.
El dinero del bajo mundo siempre venía con hilos invisibles y asfixiantes, que se enredaban en tu vida hasta que no sabías dónde terminabas tú y dónde empezaba la deuda. Pero eran $50.000. Pensó en su hermano Marco, sentado en ese mismo instante en su diminuto apartamento, haciendo la tarea bajo un foco que titilaba porque no podían pagar reemplazarlo. Pensó en el aviso de desalojo pegado a la puerta. Pensó en las llamadas de la agencia de cobranza que había dejado de contestar hacía 3 semanas. Una noche dijo en voz baja: «Solo vigilancia». «Nada más». «Nada más», confirmó Dominique. Isla dejó la carpeta a un lado. Acercó la silla de visitas a la cama. Se sentó despacio, las manos entrelazadas sobre el regazo, los ojos fijos en el monitor cardíaco que pitaba constantemente junto a la cabeza de Dominique. Él se recostó contra las almohadas, y su respiración se fue calmando a medida que el agotamiento finalmente aflojaba las riendas de su control de hierro. «Gracias», murmuró, tan bajo que Isla casi no lo escuchó. Luego cerró los ojos, y por primera vez en 72 horas, el rey fantasma se permitió dormir. Isla creyó que quedarse una noche sería el final de todo. No tenía idea de que, para cuando saliera el sol, Dominique Ashford le haría una propuesta que no tendría nada que ver con vigilancia médica, y todo que ver con el hecho de que ella era la primera persona en una década que lo había hecho sentirlo suficientemente seguro como para cerrar los ojos. La medianoche se convirtió en las 2 de la madrugada, luego en las 4. Las horas solo se marcaban por el pitido suave y rítmico del monitor cardíaco, y por el ocasional murmullo de los guardias cambiando turno afuera de la puerta. Isla revisaba sus signos vitales cada 90 minutos, pulso estable, oxigenación normal, sin fiebre. Cada vez que se inclinaba para ajustar el suero o revisar las suturas bajo los vendajes, los ojos de Dominique se abrían un instante, siguiendo sus movimientos con una atención aguda y silenciosa, antes de volver a cerrarse. Él no dormía profundo, ella podía notarlo. Incluso inconsciente, parecía un hombre esperando el próximo ataque. A las 5 de la mañana, Isla lo escuchó hablar. «¿Sigues aquí?» Isla levantó la vista de la ficha médica que estaba actualizando. Dominique la miraba, completamente despierto, mientras la tenue luz gris del amanecer se filtraba por las persianas del hospital y proyectaba sombras sobre su rostro anguloso. «Me contrató para quedarme hasta la mañana», respondió con calma. «Ya casi es de mañana. La mayoría se habría ido en cuanto me quedara dormido, y se habría quedado con el dinero de todas formas. Yo no soy la mayoría». Algo parecido a una sonrisa, sin serlo del todo, cruzó el rostro de Dominique. Se movió un poco, incorporándose contra las almohadas con una mueca de dolor. «Cuidado», dijo Isla, poniéndose de pie rápidamente y acercándose a su lado. «Sus suturas todavía están frescas. Si las desgarra. He tenido cosas peores. Eso no es el consuelo que usted cree que es». Isla lo empujó suavemente de vuelta contra las almohadas, sus manos firmes pero cuidadosas sobre los hombros de él. «Recibió 3 balazos en el pecho, señor Ashford. Su cuerpo necesita descanso, no valentía». Dominique la miró, y por un instante la máscara fría e intocable del líder de sindicato se desvaneció. Lo que quedó fue puro agotamiento. Un cansancio que calaba hasta el alma, y que no tenía nada que ver con las heridas de bala. «¿Cuándo fue la última vez que durmió más de 2 horas?», preguntó Isla en voz baja. Dominique no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó, y ella pensó que evadiría la pregunta o la callaría por completo. «En cambio», dijo, «6 años». La respuesta la golpeó más fuerte de lo que esperaba. 6 años. No 6 días, ni 6 semanas. 6 años enteros viviendo en un estado de hipervigilancia tan intenso que hasta perder la conciencia se sentía como un campo de batalla. «Eso no es sostenible», dijo Isla suavemente. «Tampoco lo es dirigir un sindicato». La voz de Dominique era plana, sin emoción. «En el momento en que bajo la guardia, alguien me dispara. Hace 3 días, finalmente le dieron a uno». 3 disparos, lo corrigió ella. «Y sobrevivió porque recibió atención médica. No sobrevivirá a la próxima ronda si no deja que su cuerpo se recupere. Me recuperaré más rápido en mi propio espacio». Su propio espacio no tiene un cirujano de trauma disponible. «¿No?» La mirada de Dominique se clavó en la de ella.
Pero te tiene a ti. Isla se quedó helada. Soy enfermera de hospital, señor Ashford. No puedo simplemente. Te estoy ofreciendo un empleo. Dominique habló por encima de su protesta, su tono cambiando de agotado a comercial en un solo respiro. Cuidado médico privado. Te mudas al ala este de mi propiedad. Habitaciones separadas. Seguridad completa. Vigilarás mi recuperación durante las próximas 6 semanas, hasta que el cirujano me dé el alta. Después de eso, te quedas como mi médica personal. No soy médica. Soy enfermera. Eres más competente que la mitad de los doctores que he conocido. Hizo una pausa. Y eres la única persona en la que he confiado lo suficiente como para dormir cerca en 6 años. Eso vale más que un título de medicina. Isla dio un paso atrás, la mente dándole vueltas. Esto ya no era un trabajo de vigilancia de una sola noche. Era un cambio de vida completo. Mudarse a la propiedad de una familia mafiosa. Dejar a su hermano. Sumergirse en un mundo que había evitado toda su vida. No puedo dejar a mi hermano, dijo. Tráelo. Isla parpadeó. ¿Qué? Tienes un hermano de 12 años. Maru. Eres su tutora legal desde que tus padres murieron, hace 4 años. La expresión de Dominique no cambió. Tráelo. Tengo un tutor privado para mi sobrino. Marco puede unirse a las clases. Tendrá su propia habitación, su propio espacio. Mejor que el apartamento del que están a punto de desalojarlos. El estómago de Isla dio un vuelco. ¿Cómo sabe usted? No contrato a la gente a ciegas, Isla. Sé todo sobre ti. Tu deuda. Tu hermano. El aviso de desalojo. Los turnos dobles en el hospital para mantener la cabeza a flote. Dominique se inclinó un poco hacia adelante, ignorando el tirón de sus suturas. Te estoy ofreciendo una salida. No es caridad. Es un empleo. Tú me mantienes con vida, y yo me aseguro de que tú y tu hermano nunca más tengan que elegir entre pagar la renta o comer. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco. Las manos de Isla temblaban. Aquello era una locura. Debía negarse, salir de ahí, volver a su apartamento destartalado y buscar otra manera. Pero no había otra manera. Llevaba 4 años intentándolo, y se estaba ahogando. 6 semanas, dijo por fin, en voz baja. Me quedaré 6 semanas mientras usted se recupera. Después, renegociamos. De acuerdo. Dominique le extendió la mano. Isla la miró por un largo momento antes de estrecharla. Su agarre era firme, cálido, y extrañamente reconfortante. Ella creyó que estaba aceptando 6 semanas de supervisión médica. No tenía idea de que acababa de firmar su entrada a un mundo donde las líneas entre paciente y protector, entre empleada y obsesión, se volverían tan borrosas que olvidaría dónde terminaba una cosa y empezaba la otra. A las 7 de la mañana, Isla estaba de pie en el estacionamiento del hospital, junto a una camioneta blindada de vidrios polarizados, con su pequeña maleta al hombro y la mente todavía dando vueltas por la conversación que acababa de tener lugar, en la habitación 304. El jefe de seguridad de Dominique, un hombre llamado Carter, de mandíbula marcada por una cicatriz y ojos que no dejaban pasar nada, cargó su maleta en la parte trasera del vehículo sin decir una palabra. Sostuvo la puerta abierta, esperando. La escuela de su hermano ya fue notificada, dijo Carter. Lo recogerán a las 3 de la tarde y lo llevarán directamente a la propiedad. Sus pertenencias del apartamento serán empacadas y trasladadas esta misma noche. Isla giró la cabeza de golpe. Yo no acepté. El señor Ashford no espera a la burocracia, la interrumpió Carter con suavidad. Usted aceptó traer a su hermano. Él se aseguró de que sucediera. Tendrá el fin de semana para instalarse antes de que empiecen las clases particulares el lunes. Isla quiso discutir, quiso resistirse a la velocidad con la que su vida entera estaba siendo reorganizada sin su consentimiento. Pero Marco estaría seguro, bien educado, protegido, y ella por fin podría respirar. Subió a la camioneta. La puerta se cerró con un golpe pesado y definitivo. 30 minutos después,
Cruzaron una entrada custodiada y subieron por un largo camino bordeado de árboles que terminaba en una imponente propiedad de piedra, con vista al río. No era ostentosa, sin fuentes doradas ni columnas excesivas, solo un poder callado y sobrio. El tipo de riqueza que no necesita anunciarse, porque todos ya saben que está ahí. Carter la guió por la entrada principal, entre pisos de mármol y paneles de madera oscura, y subieron por una amplia escalera hasta el segundo piso. Se detuvo frente a una pesada puerta de roble. Su habitación, dijo, empujándola para abrirla. Isla entró y se quedó paralizada. La suite era más grande que todo su apartamento junto. Una cama tamaño king, una sala privada con ventanales del piso al techo que daban a los jardines, un baño con una tina de patas, y un vestidor ya lleno de ropa exactamente de su talla. Las habitaciones del señor Ashford están al final del pasillo, continuó Carter. Encontrará un cuarto de suministros médicos completamente equipado, 2 puertas más adelante. Si necesita algo, use el intercomunicador. Alguien responderá en menos de 2 minutos. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Una cosa más. El señor Ashford no permite que nadie entre a sus habitaciones privadas sin autorización expresa. Usted es la excepción. Si su condición se inestabiliza, entra sin tocar la puerta. Entendido. Isla asintió despacio. Carter se marchó, y la puerta se cerró con un clic detrás de él. Ella se quedó de pie, sola en la suite, mirando los jardines desde la ventana, y se preguntó, no por primera vez, en qué se había metido exactamente. Isla creyó que mudarse a la propiedad sería la parte más difícil de la transición. No tenía idea de que el verdadero reto llegaría 3 noches después, cuando despertó a las 2 de la madrugada al sonido de Dominic Ashford gritando entre sueños, y descubrió que el rey de la mafia, a prueba de balas, era perseguido por fantasmas que ninguna cantidad de dinero o poder podía matar. Las primeras 2 noches transcurrieron con tranquilidad. Isla revisaba a Dominic cada 4 horas. Sus signos vitales eran estables, las suturas sanaban limpiamente, y él parecía descansar mejor que en el hospital. Marco se había instalado en su nueva habitación con los ojos abiertos de par en par, sin poder creerlo, y por primera vez en años, Isla se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. Entonces la tercera noche destrozó esa ilusión. A las 2:14 de la madrugada, un grito gutural y agónico atravesó el pasillo silencioso. Isla se incorporó de golpe en la cama, el corazón golpeándole las costillas. Tomó el maletín médico que guardaba junto a su mesa de noche y corrió descalza por el pasillo hacia las habitaciones de Dominic. No tocó la puerta, las instrucciones de Carter habían sido claras. Empujó la puerta y entró. Dominic estaba sentado, erguido en la cama, el pecho agitado, el sudor empapando los vendajes que envolvían sus costillas. Sus manos estaban cerradas en puños tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos, y sus ojos, desenfocados y salvajes, miraban algo que solo él podía ver. Señor Ashford. Isla cruzó la habitación rápidamente y dejó el maletín sobre la mesa de noche. Dominic, míreme. Él no respondió. Su respiración era rápida y superficial, un caso clásico de hiperventilación. Isla extendió la mano con cuidado y la posó sobre el hombro de Dominic. Está a salvo. Está en su habitación. No hay nadie aquí. Solo yo. La cabeza de Dominic giró hacia ella de golpe, y por una fracción de segundo, Isla vio algo aterrador en sus ojos, reconocimiento, pero no de ella, sino de alguien más, alguien que le había hecho daño. Luego, tan rápido como había llegado, la niebla se disipó. Su respiración se calmó, sus puños se abrieron. Isla dijo con voz ronca. Estoy aquí. Ella mantuvo la mano sobre su hombro, anclándolo a la realidad. Su ritmo cardíaco se disparó. Necesito revisar sus suturas, para asegurarme de que no se haya roto nada. Dominica sintió en silencio, recostándose contra las almohadas mientras Isla retiraba con cuidado los vendajes. Las suturas estaban intactas, pero su piel estaba fría y húmeda, y su pulso seguía acelerado. ¿Pesadilla?, preguntó ella en voz baja. Dominic no respondió de inmediato. Miraba fijamente el techo, la mandíbula tensa, luchando por reconstruir los muros que ella acababa de ver derrumbarse. No tengo pesadillas, dijo por fin. Tengo recuerdos.
Isla no insistió. Terminó de revisar los vendajes, y luego se sentó en el borde de la cama. Lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo, lo suficientemente lejos para darle espacio. No tiene que hablar de eso, dijo ella. Pero si quiere hacerlo, estoy aquí. El silencio se extendió entre ellos. Luego, despacio, Dominique habló. Hace 6 años me emboscaron. No como esta vez. ¿Eo? No solo querían territorio. Me querían destruido. Su voz era plana, clínica, como si recitara el trauma de otra persona. Me llevaron a un almacén. Me tuvieron ahí 3 días. No me mataron, porque un hombre muerto no se puede controlar. Querían influencia sobre mí. Así que se aseguraron de que entendiera exactamente lo que pasa cuando bajas la guardia. El pecho de Isla se apretó. Había visto las cicatrices durante el cuidado de sus heridas, marcas de quemaduras, viejas heridas de bala, lesiones que hablaban de tortura prolongada. Logré escapar, continuó Dominique. Quemé el almacén, maté a todos los que estaban adentro, reconstruí mi organización más fuerte que antes. Pero nunca volví a dormir igual. Porque cada vez que cierro los ojos, vuelvo a esa habitación. Finalmente se volvió para mirarla. Por eso te contraté, Isla. No solo por el cuidado médico. Porque durante 3 noches en ese hospital, dormí. De verdad dormí. Y no había podido hacerlo desde que tenía 26 años. El peso de esa confesión cayó sobre ella como una manta pesada. No estás roto, Dominique, dijo Isla suavemente. Estás sobreviviendo. Sobrevivir no es vivir. No. Pero es el primer paso. Isla se puso de pie, con intención de dejarlo descansar, pero la mano de Dominique salió disparada, atrapando su muñeca. No con fuerza, solo con desesperación. Quédate, dijo él. Solo hasta que me quede dormido. Por favor. Isla dudó. Aquello estaba cruzando una línea. Ella era su enfermera, no su terapeuta, no su... Lo que fuera que esto se estaba convirtiendo. Pero la mirada en los ojos de Dominique no era la fría y dominante del rey fantasma. Era la súplica agotada de un hombre que había peleado solo durante demasiado tiempo. Volvió a sentarse. Me quedaré. Dominique se recostó, su agarre en la muñeca de ella aflojándose, pero sin soltarla del todo. Su respiración se fue calmando poco a poco, y la tensión se fue drenando de su cuerpo. Y por segunda vez desde que se conocieron, Isla vio al hombre más peligroso de la ciudad permitirse ser vulnerable. Ella creyó que quedarse hasta que él se durmiera sería suficiente. No tenía idea de que, por la mañana, Dominique Ashford le haría una tercera propuesta, una que no tendría nada que ver con el cuidado médico, y todo que ver con el hecho de que finalmente había encontrado a alguien en quien confiaba lo suficiente como para proteger, en lugar de controlar. La luz de la mañana se filtraba por las pesadas cortinas de las habitaciones de Dominique, proyectando sombras doradas y suaves sobre los muebles de madera oscura. Isla despertó sobresaltada, dándose cuenta de que se había quedado dormida sentada, erguida, en el sillón junto a la cama. Dominique ya estaba despierto, recostado contra las almohadas, observándola con una expresión indescifrable. Te quedaste, dijo en voz baja. Me lo pediste. Isla se estiró, haciendo una mueca por la rigidez en el cuello. ¿Cómo se siente? Mejor. Hizo una pausa. Por ti. Isla se puso de pie y revisó sus signos vitales por costumbre. Pulso normal, sin fiebre. Las pesadillas no habían desgarrado sus suturas. Dominique, puedo supervisar tu recuperación, pero no estoy capacitada para manejar estrés postraumático. ¿Necesitas? No necesito un terapeuta. Su voz fue firme. Te necesito a ti. Isla se quedó paralizada, la mano todavía apoyada en el estetoscopio alrededor de su cuello. Lo que dije anoche, continuó Dominique, incorporándose con cuidado, yo no digo cosas así. No dejo que la gente me vea así. Pero tú no huiste. No me miraste como si estuviera roto. Solo te quedaste. Dominique tomó una carpeta de la mesa de noche, haciendo una mueca leve por el movimiento, y se la entregó. ¿Qué es esto?, preguntó Isla. Un contrato.
No el acuerdo de 6 semanas. Uno permanente. Ella abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron como platos al recorrer los términos. Cuidado médico privado de tiempo completo, un salario triple al que ganaba en el hospital, vivienda para ella y para Marco, todas las prestaciones, un fondo educativo para su hermano, y al final, en letras destacadas, acompañante conviviente y confidente personal. Ya no te estoy pidiendo que seas mi enfermera, dijo Dominique. Te estoy pidiendo que seas la persona en la que confío cuando los muros se derrumban. La persona que se asegura de que no me pierda por completo a mí mismo. Duermes en la suite de huéspedes. Tienes tu propia vida. Pero cuando te necesite, cuando lleguen las pesadillas, o cuando ya no pueda distinguir entre sobrevivir y ser cruel, tú estás ahí. Isla miró fijamente el contrato, su mente dando vueltas. Me estás pidiendo que sea tu ancla. Te estoy pidiendo que me dejes pagarte por algo sin lo cual no puedo sobrevivir. Su mirada era firme, honesta. Sé que no es justo. Sé que te estoy pidiendo más de lo que una profesional médica debería dar. Pero no te ofrezco esto como tu empleador. Te lo ofrezco como alguien que finalmente encontró una razón para querer sobrevivir, en lugar de solo existir. Lágrimas asomaron en los ojos de Isla. Esto ya no se trataba de dinero. Ni siquiera de seguridad. Se trataba de dos personas que se ahogaban por separado, y que se daban cuenta de que podían respirar si se sostenían la una a la otra. Si firmo esto, dijo Isla con cuidado, no es caridad. No soy tu caso de lástima. Hago esto porque yo lo elijo, no porque tú me estés pagando. De acuerdo. Isla tomó la pluma, dudó un instante, y firmó. Dominique exhaló, un sonido a medio camino entre el alivio y la incredulidad. Gracias, dijo. No me lo agradezcas todavía, respondió Isla, con una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Acabas de darle a una enfermera sin dormir acceso a tus pesadillas y a tu imperio. No tienes idea en lo que te acabas de meter. Por primera vez desde que se conocieron, Dominique Ashford se rió. Una risa baja, áspera, y completamente genuina. Y en ese momento, Isla comprendió que ya no era solo la mujer contratada para mantenerlo con vida. Era la persona que le recordaba para qué servía vivir. Isla creyó que firmar el contrato traería estabilidad. No tenía idea de que, 72 horas después, el sindicato que había torturado a Dominique 6 años atrás resurgiría con un mensaje escrito con sangre en él. Casillero de la escuela de su hermano, encontramos su debilidad. Cámbienla por territorio, o la tomamos de todas formas. Haz clic en el vídeo que tienes en pantalla ahora mismo para ver qué sucede cuando los enemigos del Rey Fantasma se dan cuenta de que no solo amenazaron a su enfermera. Amenazaron a la primera persona que él ha amado en una década. Y mira cómo Isla descubre que sobrevivir en el mundo de Dominique significa aprender a pelear con la misma crueldad que él.